que se ofrecen en los gobiernos de los estados o que ofrece el Consejo de Salubridad desde la Ciudad de México. ¿Por qué existen estas diferencias? Exacto. Básicamente lo que vemos aquí es un proceso incompleto de notificación. La Secretaría de Salud Federal es un órgano normativo y también es el que coordina todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que se incluyen estos datos de una epidemia y de más de 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Quien produce la información son las localidades. Cada uno de los miembros del personal de salud lo integran a nivel del Estado y también lo transfieren a la Federación. Antiguamente, cuando las transacciones eran de papel, tenía que seguirse ese ritual. Hoy lo que tenemos es una notificación inmediata, pero no se pierde la responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal de garantizar la notificación. Y a veces eso tiene desfases por razones técnicas, por rebase de capacidades en los estados, y simplemente hay que lograr que se notifique hasta el nivel federal. Nadie está mintiendo en esta situación. No, es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Vamos a suponer que aquí hay un estado que tenga 10 casos nuevos, pero no los notifica en tiempo real. El Estado los conoce, pero puede pasar un tiempo en que la Federación no los conozca. Lo que debe ocurrir es que se informen en tiempo real, pero si eso no pasa, pues puede haber un desfase de 1, 2, 3 o más días en que se conozcan el nivel federal. Hay en ocasiones algo de incertidumbre, algo de temor. Parecería que llegar a la fase 3 es un pico de contagios enorme. ¿Qué significaría entonces llegar a la fase 3? Llegar a la fase 3 implica la fase más retadora de esta epidemia. Y lo hemos venido diciendo desde antes de tener el primer caso en México. En la fase 1 tenemos decenas de casos, en la fase 2 tenemos centenas de casos y en la fase 3 tenemos millares de casos. Por eso hemos identificado que prácticamente estamos en la fase 3 y la parte más complicada es garantizar que exista disponibilidad suficiente de camas, de médicos, de enfermeras, de ventiladores, de insumos en todas las unidades del sector salud. Esta epidemia es de una dimensión histórica, literalmente histórica. Hace 100 años, un poco más de 100 años, en 1918 y 19, se presentó la más grande pandemia de influenza. Desde entonces y hasta la fecha no se había presentado una epidemia de esta magnitud. Entonces, prácticamente cualquier sistema de salud en cualquier país del mundo, por competente, por moderno, por bien organizado que sea, va a ver rebasadas sus capacidades. Entonces, por eso es que durante la fase 2, el énfasis, pero que sigue vigente, es el famoso quédate en casa para disminuir la velocidad de transmisión. Esto quiere decir menos contagios por día y, por lo tanto, menos pacientes que requieran atención. ¿En qué momento podemos hablar de fechas? ¿En qué momento podríamos ver luz en el túnel? Sí, aquí ha sido muy importante el trabajo al que contribuyeron académicas y académicos de las universidades públicas, que nos permitió hacer una predicción muy consistente sobre cuándo presentaríamos el momento máximo de la epidemia. La mayoría coinciden que sería entre la primera y la segunda semana de mayo. Y después, el momento de declive, que empezaría prácticamente al final de mayo, estaríamos teniendo una reducción sostenida de contagios, posiblemente hasta llegar a finales de junio, como momento de descenso de la transmisión, con una pequeña continuidad de la transmisión que podría bien irse hasta el final del año. Esto lo que nos permite es identificar un momento en el que será más seguro disminuir estas medidas de control. Y estas medidas de control hemos estado muy conscientes desde el inicio que tienen consecuencias sobre la economía, sobre la vida pública. Por esta razón, México, el gobierno de México, estuvo calculando no implantarlas, excepto cuando fuera indispensable tenerlas, y desde luego quitarlas en el momento en que esto es posible, sin exponer la vida, la salud de las personas que viven en México. ¿En qué momento las empresas que no son consideradas esenciales podrían cambiar esa condición? Considerando la automatización, la sana distancia, en fin, ¿podrían abrir algunas industrias, algunas empresas con estas condiciones de tecnología? Nosotros desearíamos que sí, y esto es algo que estamos muy conscientes, causa incomodidad, causa inquietud. Y dejamos muy en claro, nosotros mismos como gobierno estamos muy conscientes de la importancia de los agentes económicos.
también de los agentes económicos de menor tamaño, las pymes y las microempresas, pero también de las grandes empresas. Finalmente, la generación de riqueza en un país y de empleos, depende de toda esta vida activa en el aspecto económico. Entonces, si solo existiera la epidemia, uno no tendría que preocuparse de todo lo demás. Si no existiera la epidemia, por supuesto, no hay más respuesta que estimular el desarrollo económico. Aquí se trata de encontrar el balance más adecuado que ayude a que no se dañe importantemente la economía y la vida social, pero que en ningún momento pongamos en riesgo la vida de las personas por una propagación acelerada. ¿Qué hay de la salud económica del país? Exacto. ¿Quién es el responsable de Esta es una inquietud que desde el punto de vista de las preocupaciones sociales nos parece extremadamente importante. Desde el inicio del diseño, la planeación de la respuesta a esta epidemia, hemos trabajado de manera multisectorial, precisamente porque las epidemias no son solo un aspecto de salud, digamos, no se atienden solamente con una acción médica, tienen que nivelarse los distintos aspectos de la vida pública. En la materia económica, desde luego, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, son actores fundamentales que han estado en todo momento muy al pendiente de encontrar estos balances, la necesidad de acciones por la salud para disminuir los contagios, pero que no produzcan, cuando esto sea posible, daños importantes a la economía, al empleo, al bienestar, también la secretaria del Bienestar. Y la verdad que agradezco mucho además el sentido de balance que tiene el presidente López Obrador, porque en todo momento identifica lo que es prioritario para la salud, que no se vulnere, que no se afecte, pero casi pasa lista en cada uno de los sectores de la administración pública para estar seguro que hay un buen balance de las acciones. Lo hemos analizado cuidadosamente, este tema de qué empresas son actividades esenciales y cuáles no. Eso lo hicimos de manera colegiada. ¿Y cuáles podrían modificar y su cuáles condición? Se podrían modificar de manera colegiada, en particular con Economía, Hacienda y Trabajo. Doctor, gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Ahí está la conversación con el doctor Hugo López-Gatell. Por cierto, en medio de las circunstancias actuales, y ya lo expresé a través de redes sociales, refrendo mi reconocimiento al presidente López Obrador por su defensa permanente de la democracia y de la libertad de expresión. También refrendo que él, mejor que nadie, conoce el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México. Y en más asuntos que tienen que ver con el COVID-19, vamos a ver cuáles son las cifras que se presentaron esta tarde. En las últimas 24 horas se registraron 511 nuevos casos confirmados en México. La Secretaría de Salud confirmó que hubo una disminución. Estos 511 casos confirmados representan un 6.2% más respecto a la cifra. Hola, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y en esta ocasión le tengo una conversación con Antonio Ixtláhuac, quien ha sido diputado local, diputado federal por Michoacán y quien actualmente es presidente de la Fundación San José, que está buscando una mejor realidad para su estado, para Michoacán. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, mi querida Claudia. Es un placer estar aquí en este programa Desafío. Ayúdanos, Antonio, primero a hacer un primer planteamiento de la importancia que tiene Michoacán para nuestro país. Michoacán es un estado poderoso, Michoacán es un estado con importantes recursos naturales. Michoacán es un estado que no solamente representa el pasado, la historia, sino Michoacán también es presente, pero los michoacanos queremos que Michoacán signifique futuro. Un futuro con certezas, un futuro con realidades, un futuro donde Michoacán, los michoacanos podamos aportarle mucho a este gran país. Queremos que Michoacán no solamente sea el reflejo del pasado, sino queremos que Michoacán sea precisamente el futuro, que represente esa conquista del futuro del país, que represente la fortaleza de su campo,
que represente su gran geografía, sus recursos naturales, su mano de obra calificada, el talento de su gente, la artesanía, la cultura. Yo creo mucho en Michoacán, Claudia, y creo que Michoacán puede salir adelante siempre y cuando, por supuesto, la sociedad le aporte y las autoridades estén conscientes del gran reto que significa gobernar. Más de 4 millones de personas habitan Michoacán, Antonio. ¿Cuáles son los principales retos en materia primero del campo? Platícanos de las urgencias, porque principalmente es uno de los estados más importantes en materia de agricultura. Sí, así es. Michoacán es un estado que representa, por supuesto, el campo mexicano. Por ejemplo, Michoacán es líder en varios sistemas productos. Por decirte alguno que es muy famoso y que por supuesto todos lo conocen, el aguacate. Son más de 120,000 hectáreas en toda la geografía del estado. Son más de 900,000 toneladas de aguacate exportadas a Europa, Estados Unidos, Canadá, a todo el mundo. Michoacán es líder. Y también lo es en la guayaba, y también lo es en el limón, y también lo es en el melón. Michoacán tiene una gran capacidad, Claudia. Pero ¿qué queremos para los campesinos? No solamente programas asistenciales, como tecnificando, como acompañándolos para que puedan acceder a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas, a las nuevas herramientas donde los campesinos se puedan involucrar haciendo negocios, que haya estos centros de negocios del campo que son muy necesarios, que haya valor agregado a los productos, que del aguacate podamos procesar muchas salsas, podamos procesar guacamole, que de la guayaba ahí mismo se puedan hacer los jugos, o igual del melón, o por supuesto también del limón. O sea, Michoacán debe de tener ese apoyo. Yo creo que el Estado hoy se debe de enfocar en un gran proyecto carretero de infraestructura para que la gente del campo pueda acceder y pueda tener mejores condiciones para comercializar su producto. Más de 9 millones de personas visitan Michoacán por todas las oportunidades de turismo. Platícanos sobre esta experiencia, qué es lo que puede encontrar la gente en Michoacán, pero también cuáles son las áreas de oportunidad, cómo mejorar la oferta de turismo. Yo estoy convencido de que Michoacán necesita una ruta fuerte, firme, que se pueda exponer ante el país, que se dé a conocer, que sea la gran alternativa, el gran escaparate. Michoacán tiene esas condiciones. Es un estado que tiene sierra, es un estado que tiene costa, es un estado que tiene una meseta, es un estado que tiene un bajío, es un estado donde cohabitan varios climas, es un estado con enormes potencialidades. Yo quiero que Michoacán se reconozca así por la mariposa monarca, pero también quiero que Michoacán se reconozca porque ahí se constituyeron prácticamente los tres poderes como génesis del país, pero que hay una política consolidada de turismo para que se pueda crear esta ruta y los turistas sepan que no solamente es llegar a Morelia, pasar por Pátzcuaro, visitar Janitzio, sino que puede ir también a un destino playero con más de 200 kilómetros de costa, donde este estado debe de crear ese proyecto de infraestructura para ser también un destino playero importante. Del Pacífico es el único estado que no tiene un punto playero desarrollado. Michoacán sí tiene al puerto, a uno de los puertos más importantes de comercio, pero también puede desarrollar este turismo. Aprovechando que tiene la ciudad colonial más atractiva de todo el país, como lo es Morelia, Michoacán puede también atraer a ese turismo playero que pueda llegar a Michoacán y ampliar esa red de 9 millones de mexicanos o de extranjeros que van a visitar este bello estado, nuestro estado, que es Michoacán. Hablemos de generación de empleos, porque es muy importante entender el contexto que juega Michoacán en el papel de las remesas. Es uno de los estados que reciben más remesas y precisamente es porque mucha gente tiene que cruzar pues todo el país en busca de mejores oportunidades. ¿Cómo mejorar esta realidad para los michoacanos y para fomentar el retorno de muchas familias que pudieran buscar una mejor realidad en Michoacán? Poco se entiende Michoacán sin las remesas y sin el trabajo de los migrantes. Michoacán debe de reconocerlos, las autoridades deben de reconocer a los migrantes, el esfuerzo permanente. Sin duda no es tanto que sea un logro que Michoacán sea el primer estado expulsor de migrantes o que con más presencia de migrantes en Estados Unidos, porque
de la población que tiene Michoacán, que son cerca de 5 millones, la misma población está ubicada en Estados Unidos, en California, en Texas, en estados que son limítrofes con nuestra frontera de México. Pero sin lugar a dudas, creo que Michoacán y las autoridades, e incluso las nacionales, tienen que hacer un importante esfuerzo para concatenar, para tratar de unificar esta mano de obra, esta capacidad, este talento, esta valentía, estas ganas de salir adelante, para que se traduzcan no solamente en mandar recursos para las familias en Michoacán, sino también para lograr proyectos sociales que permitan ayudar a muchos jóvenes que no van a la escuela, que permitan ayudar a muchos adolescentes que están confundidos y que no tienen a veces las herramientas o la motivación necesaria, que permitan ayudar para que en Michoacán se puedan construir más escuelas, se puedan construir más clínicas, pero esto no como realidades aisladas ni programas frívolos, sino como una política consolidada en los estados que mayor migración tienen. Michoacán tiene que distinguirse como un estado que no se conozca por las tristes noticias, que no se conozca por la criminalidad, que Michoacán se conozca más bien como este estado que le puede aportar mucho a la nación y como este estado que empieza a transformar y que tiene que ser pionero, como lo fue pionero en la independencia, como fue partícipe en la revolución. Michoacán tiene que ser pionero en esta transformación del desarrollo o de la política social o del bienestar, como lo llama el presidente de la República, que hoy se tiene que construir. ¿Cuál es tu proyección, Antonio, respecto del apoyo que se tiene que dar a las comunidades indígenas, que son muchas precisamente en este estado? No podemos entender Michoacán sin las comunidades indígenas. Son parte de nuestra idiosincrasia, son parte de nuestra esencia, son parte de nuestra formación, pero yo creo que es parte de nuestro ser. El indigenismo michoacano está arraigado en la geografía de todo el estado, sin lugar a dudas. Tenemos desde purépechas, mazahuas, náhuatl, otomís, matlatzincas, incluso en la geografía del estado, ubicados. En la propia costa también hay indigenismo. Obviamente la parte más representativa de Michoacán está ubicada en la meseta purépecha, en todos estos municipios, en la cañada de los 11 pueblos michoacanos que representan este indigenismo. Yo no soy partidario de que haya leyes especiales para los indígenas. Como mexicanos, todos por iguales, debemos de ser tratados en las mismas condiciones. Por supuesto que hay una enorme deuda. Hay municipios indígenas que en Michoacán hoy tienen graves problemas, que buscan, que no están en la misma sintonía de representación legal. No hay elecciones en algunos de ellos. Tienen sus procesos políticos en base a los usos y las costumbres y a veces no hay esa comunicación. Lo de menos es que haya participación política, pero lo demás sí es una integración. Yo no quiero ver michoacanes distintos o varios michoacanes. Yo quiero ver un sólido Michoacán donde la gente sienta, por supuesto, la población sienta esa representación de la autoridad. Y el indigenismo no se puede quedar atrás. Le da muchos buenos sabores a Michoacán. Yo creo que la parte más importante en la que tiene que caminar Michoacán es la justicia de la distribución de los recursos. Si Michoacán no distribuye justamente sus recursos, tendremos un Michoacán más avanzado por un lado, pero un Michoacán con una tristeza en varios municipios, porque así lo establece también los datos de medición del desarrollo y de la pobreza. Michoacán tiene municipios con extrema pobreza. Además, estacionarse en una política muy regional, en una política muy comunitaria, en una política de lo que significan los esfuerzos y las capacidades que tenemos estacionadas en cada una de las regiones, que son magníficas. Finalmente, Antonio, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu propuesta a mediano y largo plazo para poder convertir a este estado en una potencia nacional? Bueno, lo primero es que hay que sensibilizarse y creo que el gobierno, las próximas autoridades deben de ser lo suficientemente conscientes que hay que plantear una idea, que hay que tener una proclama, que hay que tener un plan, que hay que tener una estrategia, que hay que definir un derrotero y un camino. Sin eso, por supuesto, Michoacán no puede caminar.
Quien quiera gobernar, por pose, por foto, por simple deseo, ya no corresponde a la estatura y a la exigencia de un Estado ávido precisamente de este deseo de contaminar un Estado que se tiene que unificar. Lo primero es esto, una idea, un plan, un proyecto, unificar al Estado. Se necesita un gran liderazgo que unifique al Estado, que entienda su realidad administrativa, que no es sencilla, su tema con los maestros, su conflicto con los profesores, cómo poder resolver ese tema, cómo podemos transparentar una agenda educativa que permita ponderar y entender que la reforma más importante sobre la educación tiene que ver no solo con el calendario, no solo con la infraestructura, no solo con los salones o con los edificios, sino tiene que ver también con la dignificación de los maestros, con sus mejores condiciones laborales. Tiene que ver con el escuchar la voz de los niños y de los estudiantes. Y tiene que ver con involucrar a los maestros, hacer todo un trinomio de éxito para que la educación pueda transparentarse y entonces sí poder hablar con franqueza sobre lo que requiere el Estado en la educación. Debemos de terminar con la inseguridad y la criminalidad. Lo hemos señalado varias veces que la criminalidad no se resuelve con más policías, con más armas o con más uniformes. Claro, la seguridad es un tema de percepción y estoy convencido que un ladrón o que un asesino no lo hará si tiene buena iluminación la calle o si tiene patrullas o si tiene una vigilancia o si hay cámaras o si hay tecnología. Pero yo creo que lo importante es crear una expectativa de vida en Michoacán. No podemos dejar a la gente a su suerte, no podemos seguir ser partícipes, no alentando, pero ser partícipes de una cultura de la criminalidad en varios municipios que se prestan para eso, porque están lejanos, porque están distantes, porque no tienen la atención. Michoacán de veras requiere esta atención importante y una política de evaluación. Se tiene que evaluar los programas, se tiene que evaluar el rendimiento y se tiene que hacer un importante esfuerzo aliancista con los 3 niveles de gobierno. Solo así Michoacán podrá salir adelante y tiene esa enorme capacidad. Antonio Ixtláhuac, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, brinda un mensaje esta mañana. Escuchemos. Estoy asumiendo la responsabilidad que me corresponde para cuidar a nuestras familias en estos momentos complicados, en esta crisis sanitaria a la que nos enfrentamos. Tengan la confianza de que no dudaré en tomar las decisiones necesarias para proteger y cuidar la vida de nuestra gente. Por ello, la medida que hoy anuncio ayudará a salvar vidas. Confío en que gracias al esfuerzo de todas y de todos vamos a salir adelante. Por la salud y la vida de todas y de todos, anuncio que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio. Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios, quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad. Lo mismo para quienes se desplacen a su lugar de trabajo, solo para desarrollar actividades esenciales, como ha sido ya determinado por la Federación. Esto cuenta también para las personas que acudan a bancos o instituciones de seguros, o quienes deban de salir por casos de fuerza mayor plenamente justificados.
todas las personas que circulen por cualquiera de estas razones deberán de acatar todas las medidas sanitarias declaradas por la Autoridad de Salud en el estado de Michoacán. ¿Qué significa esto? Que en todo momento debe de usarse el cubrebocas. Que hoy yo lo moví por razones de claridad en el mensaje, en la voz. Todo mundo debe de usar cubrebocas. La sana distancia, el estornudo de etiqueta, no saludo de mano y lavado y desinfectado de manos de manera permanente. Ya sabemos que dentro de todas estas medidas, la más importante es quedarse en su casa. A quienes circulen por motivos diferentes a los que he mencionado, se les aplicará una sanción que va desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que se han instalado para este fin o para estos fines en todo el territorio del estado de Michoacán. La sanción incluye realizar trabajo social comunitario que consiste en llevar apoyo alimentario a grupos vulnerables que están ya plenamente identificados, tareas para la elaboración de cubrebocas para los segmentos poblacionales de mayor riesgo, principalmente los adultos mayores, y hacer limpieza en hospitales y centros de salud. A su vez, para darle legalidad a esta disposición, en este momento, pásame por favor el atril, en este momento firmo el decreto que sustenta en todo el territorio del estado la medida que estoy anunciando. Preciso que esta medida no significa declarar estado de excepción. Esta medida ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Tarde ya, y me dormí. De las 12, sí, andas como dormilada ya hoy. Sé. Y hoy, saludos, amiga. Y luego no te hemos saludado. Estamos pues, en el programa Rosalba al Aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Y a empezar con lo duro, el cotilleo. Sí. Ya ves que se estaba manejando en redes sociales cómo el gobernador hace extensivo ya el confinamiento, todo lo de las sanciones, todo lo que se lleva a cabo y también todo el caos que se vivió respecto a esto. Cómo a nivel federal también se llevaron ciertos tipos de problemas y planteamientos que pusieron a la población casi como en jaque, ¿no? Que ya no sabían a quién obedecer, a la federación o al gobernador. Así es. Sí. Al inicio también entramos con lo de el tan sonado y comentado, ¿qué veíamos? La entrevista entre Alatorre y también el secretario Gatell. Sí, como estábamos acordándonos del perro arrepentido, ¿no? ¿Cómo es el Chavo del 8? Vuelve el perro arrepentido. Con el ¿Cómo? ¿Con la cola entre las patas o qué? Con el hocico sangrado y la cola entre las patas. Sí se veía desmejoradito, pero sí, bueno. Pues imagínate, o sea, la verdad... no lo esperábamos, ¿no? De un pues, periodista con tanta trascendencia. Sí, una trayectoria y que, bueno, no sabemos si fue obligado, porque, bueno, tiene que responder a los intereses de su jefe. Entonces fue obligado a decir lo que no quería decir. Así es. Pero le faltó colmillo
táctica porque lo hubiera hecho de otra manera, de tal forma que no se viera él tan visceral, ¿no? Porque así se mostró en el primer enlace, muy efusivo, muy visceral, muy así como a la cabeza, ¿no? A veces tiene uno que rodear las informaciones de tal manera que aunque te estés muriendo, tienes que evitar. Ya quien domina la víscera ya la hizo, porque en la realidad no creen que todos la dominamos, no dominamos. Y hoy dejamos descansando a Susana, obviamente mantenemos la distancia, pero hoy traemos otro invitado especial. Así es, pues aquí está, mira. Después de una semana que sí. Una entrevista con Toño Ixtláhuac. Estamos esperando pase de lista, vamos a ver si hay quórum, porque la pregunta y la incertidumbre es como tipo telenovela, porque ya sabes que ahorita todos están viendo Telerisa. Ándale. Es Toño Ixtláhuac, ¿se manifestará? Oye, ¿te viste como las series de allí de las, ¿cómo se llama? De los que están saliendo en la competencia de Netflix, ¿cuál es? Bueno, Amazon. No, ahorita me acuerdo, pero pues ya metimos un buen de goles, nos va a pasar como Pedrito Sola. Sí, la verdad, sí. Sobre todo le vamos a andar pagando regalías. ¿Cuáles son los comentarios que has escuchado ahí alrededor de tu colonia respecto a las medidas que implementa el gobernador y la discrepancia que hay a nivel nacional sobre las declaraciones que se han estado emitiendo? La verdad, sin vísceras. Sin vísceras. Bueno, sácalo de tu ronco pecho. No, yo lo que he escuchado no es propiamente lo que piense yo, sino lo que he escuchado, lo que he sondeado es que dicen que es una manera de poderle sacar dinero a la gente. O sea que es que más que cuidar a los ciudadanos, eso dice la mayoría, todo no es posición mía. Es la posición de la gente que he sondeado en la colonia, en los familiares, en diferentes, que es que de por sí que el grupo de seguridad o lo que son los polis y todo eso no tienen muy buena fama. Ya vimos en el programa anterior cómo saludan muy amablemente a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces ya vimos la que le pasó a Carlos Manso. No todos son iguales. Bueno, sí, también, como los ciudadanos, también hay de todo en la viña del Señor. Entonces, no hay, como que es un arma de doble filo porque los polis en su momento no son muy tácticos para dirigirse a la gente, entonces como que nos falta mucho en comparación a lo que sucede allá en Estados Unidos, vaya la comparación de un país de primer mundo que se anda medio derrumbando, pero bueno, en cuanto a cómo dirigirse a los ciudadanos y a veces, a ver, tu hijo de Toquia, quién sabe qué, madre, ¿qué andas haciendo en la calle? Oye, quién sabe qué, o sea, casi en su mayoría utilizan ese tipo de léxico. Por lo tanto, pues en lugar de contestarles tú a dónde vas, pues a ver, cuando ya se les ponen broncudos, tienes una orden de aprehensión y se retan pues mutuamente ciudadanos con los de seguridad porque no son las formas, o sea, como hay un dicho en política, la forma tiene fondo. Y caemos al punto visceral. Todas estas declaraciones que se están haciendo están propiciando un caos. Entonces, no sé para dónde vaya esto, no sé si piensen que a lo mejor quieran incitar a que Guardia Nacional y todo tome respectivas medidas, acrecentando todavía aún más la crisis que ya se está viviendo. Y hablo de una crisis económica y también una crisis en la que ya todos están inmersos en su casa, que ya están hartos porque están acostumbrados ya a realizar sus actividades cotidianas. Sí. No están percibiendo el ingreso y todavía escuchar golpes políticos de esta índole, porque son golpes políticos de ambos lados. Se sienten como arresto domiciliario la mayoría de la sociedad. Entonces, dicen, ¿por qué si mi vida lo que hago es trabajar y me están castigando por trabajar?
porque eso es la agresión que siente el ciudadano. Dice, bueno, ahora con lo de la amnistía, que van a liberar a ciertos delincuentes, dices, ellos iban muy chonchos, van a andar en la calle, y uno que vive su vida de manera al día, como quieras, va sobreviviendo en este mundo. Resulta que a mí me tienen con arresto domiciliario, y luego resulta que se han hecho encuestas, amigos, también, por eso entra la duda de la gente, o sea, no está muy claro. Es que también es muy importante aclarar eso. La ley de amnistía no es simplemente que dejen salir a los delincuentes. No. Hay procesos que se tienen que llevar ante tribunales y que deben de llevar su proceso cabal. Ahora, nos comentaban ayer en algunas de las cápsulas que empezamos a sacar, que hay personas que fueron retenidas porque no tenían el recurso suficiente o que no estaban siendo atendidas bajo su dialecto. ¿Cuántas personas de la meseta purépecha han sufrido ese tipo de maltrato, en el cual les hacen firmar documentos que ni siquiera desconocen el contenido que tienen ahí, y pues firman y prácticamente tómala, tú lo decías, chivos expiatorios? Así es. Entonces, revisar todas esas cuestiones, y también, más que nada, evitar que todas estas arbitrariedades que se estaban generando pues sea un parteaguas para que nosotros tomemos lineamientos en el asunto, y también la forma en la cual todas estas personas que a lo mejor cometieron un delito no sean etiquetados o estigmatizados para siempre, sino que sean reintegrados en una sociedad, sino ¿qué sentido tendría? Sí, así es. La verdad es, como tú dices, son puntos controversiales, porque bueno, incluso hay doctores particulares que manejan pues que dónde están los muertos, que ellos no los han visto, que han sondeado, y que no saben que se han muerto de neumonía mucha gente, pero que realmente de muertos por COVID no han visto, que por eso ellos interpretan que esto es una estrategia, como luego se ve en las redes sociales y todo eso, entonces para tapar otro tipo de cosas más fuertes que está sucediendo en el país. Entonces, pues miren, esto tarde o temprano va a salir a relucir, si sí fue cortina de humo, si no existió, si existió el virus, si ya tenían vacunas, todos estos detalles ya se va a saber más adelante cuál es lo que está detrás, porque no hay nada que se oculte. Mira, en yo te vida. lo comento porque tenemos una persona que está trabajando ahí en el Hospital Civil. Ella nos ha hecho el comentario y nos dice, es horrible verlos, dice, sí hemos visto los pacientes han estado colapsando. Entonces, para que puedan hacer una traqueotomía y poder entubar al paciente es una cosa horrible, porque estás desgarrando la garganta. Entonces, estarlos viendo en convulsión, yo siento que no son cuestiones de que se esté especulando. O sea, la enfermedad, el virus, está causando sus efectos. Lo malo es la desinformación que nosotros tenemos. Todos nos la pasamos diciendo, sí, pues vamos a activar las economías, nos vamos a quedar detenidos. Sí, pero ¿qué propuestas hay por parte del gobierno? Y si esas propuestas por parte del gobierno no están aunadas a nivel federal, ¿qué se viene? Pues un desastre. Creo que aquí necesitan estar en colaboración tanto el gobernador como la federación para establecer puntos de acuerdo donde basta de crear psicosis. Se necesitan resultados y que sean activos y eficientes, porque una vez que se reactiven algunos estados, ya lo comentaba Gatell, dicen, vamos a checar nosotros la estadística donde ya no se estén dando los contagios de forma tan intensa, o que se esté reduciendo, que se tenga, digamos, un control de todas estas enfermedades, se van a ir reactivando esas economías, y va por sectores, y esos sectores tienen que ser analizados. Ya se lo comentaba también a Javier Alatorre, dice, no es que nosotros no tengamos los datos verídicos, pero tardamos en ocasiones 3 días en lo que nos llega la información, en lo que se hace todo esto al día. Entonces, imagínate todos esos procesos, cuántas cantidades nos están aludiendo todavía de que faltan o que no se están contabilizando en el sistema. En el estado, cuando entró el sistema que dicen alerta porque el COVID ya está activo, todos lo tomamos así como de, solo los extranjeros, solo los que viajan. Los fifís son los que lo van a traer. Pero ¿qué pasó después? Resulta ser que ya fase 2 es cuando se hace un contagio a nivel local. A nivel local es la persona que está en contacto con los otros, y no se trata de hacer estereotipos de clases sociales. Creo que es una pandemia, ya lo descubrimos, y un virus como este es letal.
Y lo estamos viviendo en países donde Ecuador no se da abasto. Entonces no puedes decir que algo así no existe. Sí, pues sí. Por eso te digo, pero como a veces cuando lo ves ya de cerca, que no es muy recomendable tampoco, amigos, porque si dices, ay, en mi cuadra, imagínense, si en tu cuadra alguien fallece de COVID, pues van a querer correr a la familia de la colonia, ¿no? Porque van a decir, pues va a haber un contagiadero, y empezar las especulaciones de los estigmatismos, del racismo, todo lo que se viene tratando de evitar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues tomar medidas de control. Y esas medidas de control también vienen activas con cómo se va a tratar al sistema que nos está brindando, ahora sí que la cura. Y me refiero a todo el sector médico que está recibiendo agresiones todos los días. Y como tú comentas, imagínate que digan, el vecino salió positivo en COVID. ¡Uy! No, entonces pues, es como que susto de el miedo. Es un terror atroz el que se maneja ahí. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a las autoridades pertinentes. Ya los teléfonos se han estado pasando en línea y se trata no de, digamos, tirarles mala onda a ellos, de hacer actos que no se deben de hacer. Se debe de dar apoyo a estas personas y el apoyo es llamar a los especialistas en el sector de salud. ¿Para qué? Para que puedan venir a dar contención. No sé si checaste la cápsula cuando se desvaneció el chico que comentábamos ayer, que ya nos explicaron que salió negativo respecto a la prueba del COVID, pero la forma en la que llegaron, interactuaron, traían su equipo completo, entonces eso nos genera ya un panorama donde nosotros decimos no estábamos preparados para esto, pero lo estamos asumiendo con la responsabilidad y ahora sí que con las medidas de, dices que es un tema. Sí, muy choncho y pesado, sí, la verdad. No, y luego te encuentras gente también, yo tengo algunos vecinos que, bueno, no salen para nada, para la calle. Entonces, el hijo le surte las despensas y haz de cuenta que bien tapado así y le pone las bolsas y cuando llegan adentro ellos cambian todo y luego si se salen por algo cambian los zapatos y se cambian la ropa y luego a lavar, y tú dices... Sí, son exagerados, pero también, bueno, tienen sus reservas de cuidarse también, ¿no? Necesitan ser reservados por el área en la que están. Sí. Y es que también hay diferentes médicos que están en el área de primer contagio y hay otros que nada más están atendiendo lo que son citas generales. Ya nos comentaban ayer Fabio, en el IMSS están tomando esas medidas. No es que se niegue la atención, de hecho se está dando lo que es la subrogación del servicio para evitar que las personas que son más susceptibles a contraer este virus, pues puedan ser atendidos en otra área donde, digamos, esté libre de todas estas actividades que se están generando ahí, porque si tú llevas a la zona más vulnerable ahí, posiblemente es más rápido que se genere un contagio. Pues ya viste que no hace señales de humo esclavo. Así es de que, pues, hoy no hubo quórum. Ni modo, pues yo creo que andan allá. Las viejas prácticas, pues. Sí, pues, que ni modo, ¿qué pasa? Otra de las cosas que también empezaron a sacar, se hizo una reunión ahí en el Congreso local, donde ya se dio lo que es el voto a favor para que, pues, hace días ya ves que falleció el diputado Eric. Ahorita ya tomó protesta el que va a ser... Sí, el suplente. El suplente que va a estar activo ahí. Se hizo una comisión para pues estar tratando todos los temas de la agenda legislativa que son prioritarios, que en este caso tienen que ver respecto al sector salud y también algunas otras actividades de contingencia para todos esos sectores que se van a quedar desproveídos. En ese mismo momento, cuando se hacen los llamados, han salido especulaciones, pero a nivel nacional, pero que mira, vuelan como pólvora. Nos salieron, no quiero decir el nombre del medio de comunicación, pero alteraron toda una información de forma garrafal y catastrófica, anunciando que algunas instituciones se salían de la cuarta T, que porque no tenían el personal suficiente para que pudieran cubrir todas estas áreas, cosa que no es así. Se hace un llamado extensivo a que todo el personal médico debe de estar cubriendo debido a la contingencia que ya tenemos aquí activa. Pero imagínate que tú seas del personal médico y ya sabes qué, no, pues es que el decreto dice que nosotros nos guardemos y nos resguardemos en casa. Sí, amiguita, pero tú estás en el sector salud.
Luego resulta ser que algunos hacen todo esto, hacen sus peticiones, van sindicatos, entran a todo, les dan el permiso para que no se presenten. Y resulta ser que ya luego los vemos por allá tomándose fotos en las playas. Ah, sí. O aquí en Morelia, ¿no vieron una foto que circuló en redes de los que viven en Tres Marías? Así, ahí en unas reuniones ahí en la, ¿cómo se llama? En el campo de golf. Ajá, y pues se supone que si el personal médico está pidiendo una licencia para cuidarse y resguardarse en casa, no es como para que anden de fiesta o pachanga. Entonces son situaciones que fueron muy criticadas y que se transgiversaron porque pues obviamente ya sabes, en todo esto siempre hay intereses políticos. Así es. Bueno, pues se manifestó Ixtlahua, no subimos qué pasó. Es que no traíamos la bola de cristal. No, es que hay que traer al vidente para que nos diga. Vicente bueno, el vidente. Bueno, pues ni modo. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos un día muy activo, así es que todavía no nos despedimos, vamos a hacer Continuamos con la siguiente entrevista. Así es. Que hecho es personaje muy activo él. Él sí. Bueno, varios, pero sí es muy activo y ahorita lo vamos a enlazar. Ya no queremos decir porque la otra vez también teníamos un diputado controversial y a la mera hora entró a junta y no lo pudimos enlazar. No es controversial, dice, yo no soy controversial, respondo a la controversia. Ya, entonces casi saben de quién es. Pero bueno, algún día de estos lo vamos a enlazar porque lo esperamos. Andamos detrás de sus lonquitas. Ahorita regresamos, amigos, no se vayan.